De vuelta con Cerrando la Noche y de inmediato presentamos al doctor Tomás Castro y Monegro. Buenas noches, doctor. Gracias, Junior. Gracias. Tomás, bienvenido, bienvenido. Gracias, gracias. Ustedes no me han dicho si leyeron el libro. Oh, pero tú sabes que yo lo tengo, porque todos estos temas hay que ir a la fuente. Y entonces, la obra que pusiste en circulación sobre la responsabilidad penal de los funcionarios públicos, Ese tema hay que tenerla esbozado en la sentencia. Yo no le voy a hablar mentira, yo lo inicié, pero no lo he concluido. Ustedes se han perdido una gran cosa. porque lo pone a tono con lo que está pasando. Justamente, si el tiempo nos da, hay tres temas que queremos abordar con el doctor Castro. Primer tema, la sentencia o el proceso Odebrecht, la sentencia del pasado jueves. El segundo tema, los cambios en la Policía Nacional, la batería de propuestas e iniciativas del presidente de la República para la reforma policial. Y un tercer tema es el reintegro, señores, del expresidente, el licenciado Danilo Medina, a la política activa. Parece que no fue relajando que decidió ser presidente del PLD. Pero todo eso, vamos a ver cuáles implicaciones tienen y qué lectura se le da a esta salida en estos momentos. Tomás. ¿Por dónde empiezo? No, caso de Brecht. Sí. Mira, es penoso y vergonzoso. De todos los países del mundo donde Odebrecht operó durante un largo periodo, con excepción de los Estados Unidos, donde Odebrecht tuvo que llegar a un acuerdo económico, pero no por haber cometido los actos ilícitos en territorio de los Estados Unidos, sino porque como Odebrecht era una empresa, o es una empresa, que cotiza en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, y la Comisión de Bolsas y Valores necesariamente entiende que si tú en un país dentro de la órbita donde compiten otras compañías que también cotizan en la Bolsa de Valores, tú has sobornado para obtener un contrato, tú estás violentando el derecho de las demás compañías. Y es ese es el tema único del por qué Odebrecht en los Estados Unidos tiene que negociar y pagar $2,000 millones como consecuencia de esas infracciones a lo que ellos le llaman la competencia perfecta, dentro de esas normativas que tiene precisamente la Bolsa de Valores. En los demás países de América Latina han habido personas presas, condenadas, perseguidas. En el caso más sintomático es el caso de Perú, donde 5 expresidentes, 5. Uno está preso en los Estados Unidos pedido en extradición. Otro se suicidó. Y 3 guardan prisión. Adicionalmente a eso, varios funcionarios. Algunos su esposa lo acompañan. Y hasta sus esposas para que no se sientan solos. Pero además le han incautado todos sus bienes y los estados han recuperado las partes relativas a los sobornos y a las actividades de corrupción administrativa. En República Dominicana, que Odebrecht tenía el principal ideólogo en términos de propaganda política, porque Odebrecht no solamente daba sobornos en términos de dinero en efectivo, sino que también Odebrecht brindaba técnicos electorales, brindaba técnicos en publicidad. Hacía aportes en naturaleza. Hacía aportes en naturaleza, porque a Joao y a la señora Maura, que lo pagaba, y a su hijo, lo pagaba Odebrecht. Pero además en República Dominicana estaba la oficina de las operaciones estructuradas, que era de donde se pagaban los sobornos para todos los países del ámbito nacional e internacional en el hemisferio, donde ellos tenían influencia y tenían obras. O sea,
que República Dominicana en un momento dado fue, si se quiere, la oficina de operación número 1 de Odebrecht en todo el continente americano. Sin embargo, entonces ahora resulta que aquí no hay un solo expresidente preso, ni procesado, ni un expresidente de la Cámara de Senado, ni un expresidente de la Cámara de Diputados. No existen las personas que servían de intermediarios, o sea, lo que en otros países le llaman... El lobismo. Sí, en los Estados Unidos es una actividad lícita, sí. El lobismo, pero no es la actividad que se realiza aquí. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay oficinas alrededor del Congreso de los Estados Unidos que son lobistas. Y son los cabilderos. Cabilderos, pero eso está debidamente estructurado, normalizado. Eso no es a lo loco, no es un loco viejo que le llenen un maletín lleno de cuarto y coge para el Congreso y se mete con los diputados y senadores en un baño a repartir los cuartos. No se trata de eso. Allí el lobista incluso tiene establecido, yo estoy cobrándole al gobierno dominicano la suma de un 5% para conseguirle un préstamo en el Banco Interamericano de Desarrollo o en el Banco Mundial. Y eso he visto en los Estados Unidos. Esos son agentes registrados. Agentes registrados. Y que cuando cobran sus importes por las actividades que realizan, tienen que pagar el fisco. Pagan sus impuestos. O sea, no es un asunto a lo loco, ¿no? Hay lobistas para empresas que venden armas de fuego. Hay lobistas para empresas que prestan dinero. Hay lobistas para gente que tiene un proyecto de ley y que lo somete al Congreso de los Estados Unidos y ellos hacen las labores de promoción, publicidad y de contacto directo con los legisladores para vender el proyecto. Dicen que el lobismo más fuerte que hacen en Estados Unidos lo hacen las farmacéuticas, ¿eso es verdad? La farmacéutica, claro que sí. Hay cantidades de películas basadas en la vida real de gente que, por ejemplo, las cigarreras o las cigarrilleras, las tabacaleras, eso es fuerte. Cada vez que va a salir un producto farmacéutico al mercado. Mira que, por cierto, en el día de hoy me mandaron que ya revelaron la patente de la Pfizer y es grave. Lo que ha salido hoy a reducir ya de manera pública es muy grave. Sumamente grave. Con decirte que Pfizer, los contratos que hace para venderle vacunas a todos estos gobiernos tercermundistas, de estos gobiernos títeres, le hace firmar un contrato donde ellos no son responsables de los efectos que haga la vacuna. Sí, creo que lo dijeron cuando se firmó aquí, se dijo públicamente. Sí, pero ya se publicó hoy. Sí. Tiene 53 páginas de investigación. La patente. La patente de Pfizer. De la vacuna. Ya. Única y exclusivamente. Bueno, pues volviendo al tema original. Resulta que en la República Dominicana no hay ninguna de esas personas que de seguro influyeron de manera determinante para poder hacer todos los contratos que se hicieron de Odebrecht, no solamente los contratos, sino las adendas de los contratos de Odebrecht. Que ese es un tema que no se ha tratado en el país, el tema de la sobrevaluación tampoco. No se ha tratado. Hay un tema pendiente que son los famosos archivos, que Alejandro Vargas determinó que no había ningún archivo porque no se cumplió con el procedimiento para archivar eso. Entonces quiere decir que están pendientes ese proceso de la gente que no fueron incluidos dentro de ese expediente y que posiblemente, si es que hay voluntad política, porque esa es la otra. Antes de hablar de la investigación, lo vamos a hacer inverso, vamos a hablar del fallo, porque después podemos adentrarnos a qué ocurre en el proceso investigativo que llegó a ese fallo. ¿Cómo evalúa Tomás Castro? Uno, desde el punto de vista técnico, porque eres un abogado con mucha experiencia,
en materia penal. 2, desde el punto de vista político. Estoy separando la cosa. Y 3, ¿qué señal manda eso a la sociedad? Ese fallo. Mira, desde el punto de vista técnico, está establecido claramente, no solamente en la ley 148, sino también en el artículo 177 del Código Penal Dominicano, que establece lo que es el soborno. El soborno tiene elementos constitutivos. Necesariamente no puede haber soborno si no hay un sobornante y un sobornador. Incluso la doctrina es muy abundante. Tiene un beneplácito con el sobornado, porque incluso establece dos tipos de soborno, el soborno activo y el soborno pasivo. No es lo mismo el tipo que pide para realizar algo que está obligado porque la ley se lo manda, al individuo que le dan el dinero sin él pedirlo y él se lo echa en los bolsillos y como quiera hace la misma actividad. O deja de hacer o hace lo que no estaba permitido dentro de... O puede hacer lo que le está permitido por la ley, pero a cambio de un beneficio pecuniario. Tú estás diciendo que a mí no me pueden condenar por homicidio si no hay un cadáver. Necesariamente no. Excepcionalmente podría ocurrir, pero necesariamente no. Porque queda un hueco en el proceso. Lógicamente hay dos famosos cuentos de condena sin cadáver, y es el individuo que lo acusan de un homicidio y el abogado dice que dentro de 5 minutos por la puerta va a entrar la persona que dicen que estaba muerto. Todo el mundo se queda mirando, no aparece la persona y entonces el juez le dice, ¿usted está tomándome el pelo? No estoy tomando el pelo, pero todo el mundo estaba mirando para la puerta. Lo que quiere decir que hay una duda razonable de que hubo otro caso parecido donde el abogado trató de hacer lo mismo y el jurado se fue y cuando vino allá le pegó una cadena perpetua y entonces preguntaron, ¿pero y por qué? Si todos estaban mirando para la puerta, dice, sí, menos el imputado. Entonces son las dos situaciones, las dos vertientes. Entonces, de la condena. Sigamos con el soborno. No puede materializarse el soborno. Ok, yo soborné a alguien, pero ¿a quién? Yo no puedo acusarme de violar. Máximo me pueden acusar de atentado al pudor en la vía pública, pero si no hay un violado, no puede nadie acusarme de violación. Pueden acusarme de atentado al pudor si yo estoy en la vía pública exhibiéndome desnudo o con algún ejercicio de carácter corporal para obtener placer. Bueno, podrían acusarme de tentativa de atentado al pudor, pero no de violación. De la misma manera, un individuo que lo acusan de soborno y resulta que no aparece a quien él sobornó. La doctrina podría dar un cambio brusco y entender que al no haber de manera específica un sobornado, entonces la sociedad entera es sobornada. Sí, quedamos todos somos pasibles de ser señalados como que recibimos soborno, porque si hay porque alguien sobornó. Alguien sobornó y a alguien lo sobornaron. Entonces, todos somos pasibles de que se nos señale. Por suerte yo nunca pasé por ahí por el Congreso en ninguno de los momentos donde se estaba conociendo ninguno de los contratos ni de los adendos. Sin embargo, hay gente que dice que estuvo en el lodo y que salió limpio. Pero no se ensució al paso. Entonces, evidentemente que esa afirmación te dice que sí, que hubo lodo. Pero también, haciendo una extensión del término, no solamente hubo lodo,
sino que se afirma que mucha gente se lo daron. Él lo que está diciendo es que él no se lo dio. Claro. Pero no es excluyente el hecho de que yo no me lo dé. Al contrario, es incluyente. Otros se lo daron. Entonces, el derecho es cuestión de lógica. Entonces, el otro, la otra persona, el caso de Víctor Díaz Rúa. La acusación contra Víctor Díaz Rúa no es porque no declaró bienes que había tenido hacía tiempo y que no había declarado, por las razones que sean. Eso en modo alguno puede significar lavado de activos. El lavado de activos, estos jueces se le ha metido en la cabeza como que el lavado de activos es una figura independiente y que puede ser catalogada y se puede configurar de manera particular. Que adquiere un cuerpo. De repente tú haces así un día y llega a un banco con $1 millón de pesos. Mira, yo vine a depositar este $1 millón de pesos. ¿Y dónde usted sacó ese $1 millón de pesos? Oh, pero yo tengo 10 años guardando mi dinero debajo del colchón. ¿Alguien puede poner en duda eso? No. ¿Tú sabes cómo se puede configurar lo contrario a eso? Junior estaba nombrado en un cargo público, manejó 10 millones de pesos en el tiempo que estuvo ahí y no puede justificar el millón porque se le hizo una auditoría y hay un faltante del dinero que él manejó. Entonces ya ahí hay una presunción jure de jure. Hay una presunción, porque el artículo 172 del Código Penal establece que el que ha administrado fondos públicos y no puede hacer rendir cuentas exactas del dinero manejado, hay una presunción de desfalco. Entonces, el Código Penal que hicieron los franceses, no lo hicieron 3 gallos locos que estaban jugando gallo y saliendo de la gallera y se fueron allí al Congreso a determinar que vamos a hacer un nuevo código. Eso no es así. Si tú buscas la historia de cómo se aprobaron esos códigos y quiénes eran la gente que estaban alrededor de Napoleón Bonaparte, más el genio de Napoleón Bonaparte, entonces tú te vas a encontrar que un código que tiene 200 y pico de años y todavía está vigente y le han hecho remiendos y le han hecho modificaciones y le hacen cosas y todavía el código está vigente y todavía es aplicable y todavía es avanzado en muchísimos aspectos. No es como un grupo de legisladores hablando disparate ahí. Incluso hubo uno que dijo, no, este es un código haitiano. Señor, ¿qué sabe usted de lo que está hablando? Usted lo que sabe es de acumular dinero para cuando vienen las elecciones comprar los votos necesarios para usted ser senador y para poner un hijo diputado. Déjese de estar hablando disparate, déjese de estar de baboso, usted no sabe lo que está diciendo. El Código Penal, ese Código Penal francés, que fue asimilado por la Revolución de Independencia haitiana en 1804, nos lo impusieron a nosotros en el 1822. Y cuando nosotros nos declaramos independencia, lo asumimos de manera voluntaria y de manera libre, sin que nadie nos lo impusiera. Y cuando los españoles anexaron la República a España, que España nos puso el Código de Enjuiciamiento Criminal español, cuando declaramos la guerra de restauradora, volvimos y acogimos ese mismo código, tanto el Código de Procedimiento Criminal como el Código Penal francés. Entonces, ¿cómo viene un individuo que no ha leído en su vida un paquito relacionado con ese tema de que venía a hablar de eso? Entonces, pero discúlpelo que no es abogado, discúlpelo. No, pero el problema no es que sea o no abogado. Aquí hay gente que no son abogados y fajarte a discutir con ellos de temas jurídicos es difícil porque han leído por lo menos. Pero aquí hay gente que ni siquiera eso. Tomás, pero todo esto nos conduce a que estamos hablando entonces de una sentencia que a partir de lo que leyeron las juezas y a partir de ese dispositivo, como que no encaja el fallo. Esa sentencia va a ser anulada
de entrada por cualquiera de las salas de las Corte de apelación. De la Corte de Apelación. ¿Por qué tendrá que ser anulada? Porque para un tribunal comenzar a conocer eso y de entrada tener que declararlo nulo, no va a lo mejor a ordenar que sea nuevamente conocido ese proceso en otro tribunal de primera instancia. Posiblemente con su propio mérito decide. Es posible. Tú sabes el tiempo que se tomó conocer eso, la cantidad de hojas, la cantidad de horas, la cantidad de técnicos, de secretarios. Óyeme, el costo que tuvo eso para el Estado Dominicano es incalificable. Antes que Giovanni entre, ¿tú crees que ese primer tribunal colegiado del Distrito Nacional quiso quedar bien con Dios y con el diablo al momento de producir ese fallo? Suelto gente, condeno gente, o suelto no, porque no estaban presos, ¿verdad? Absuelvo personas de los imputados y les retengo falta a otros. Eso es complacer a todo el mundo, por lo que está planteando lo técnico que has dicho. Bueno, mira, yo no conozco el expediente, te soy honesto. Yo del expediente de Odebrecht conozco lo que se ha dicho de manera pública, pero yo no he tenido en mis manos el expediente. Ahora bien, si lo que tiene el expediente, después de un análisis profundo, el resultado que había de eso es el que se produjo, entonces ese expediente se hizo con esa finalidad. Y hay un hecho que nosotros incluso hemos comentado, y es el hecho de que Miriam Germán, siendo juez de la Suprema Corte de Justicia, presidenta de la Sala Penal de ese tribunal, le dijo al Ministerio Público, cuando presentaron la primera solicitud de medida de coerción, le dijo, mire, hagan su cosa bien hecha, que con eso que hay ahí, no hay posibilidad de juzgar y condenar a nadie. Y entonces, con posterioridad, supuestamente se buscaron unas cositas adicionales, que sé yo cuánto, y finalmente presentaron la acusación. Pero realmente el expediente siguió siendo lo que era cuando se le presentó al tribunal. Espérate, para irnos al plano ya un poquito, hablando un término llano, más franco, que la gente pueda entender. Usted está diciendo con esto de que esa sentencia de ese tribunal es incoherente, porque usted acaba de señalar que sí, para sobornar, tiene que haber sobornado y una gente que se deje sobornar, ¿verdad? Y aparentemente en esa sentencia no lo hay. Entonces es incoherente, es incompatible, y usted entiende que si va a un tribunal superior será anulada. Esa sentencia no va a soportar el análisis de un tribunal de alzada. Esa sentencia será necesariamente anulada, y lo que está por ver es si el tribunal se abocará a conocer ellos su propia decisión o si lo devolverán a un nuevo tribunal para que conozca eso. Mira, después de la caída de Rafael Leonidas Trujillo y Molina, bien muerto, pero mal matado, como dijo una persona, aquí en el país se generaron cosas interesantísimas. Por ejemplo, aquí hubo un fiscal general nacional, que no era el Procurador General de la República. Recayó en mi primo segundo, primo hermano de mi padre, Rafael Valera Benítez. Pero también había un fiscal, un juez de instrucción nacional, que fue este hombre, Estrella Ambioris Díaz Estrella, de Santiago, que fue el que produjo la providencia calificativa del caso de las hermanas Mirabal. Pero evidentemente también que parece que hubo un juez también nacional, porque el juicio de las Mirabal se conoció aquí en Santo Domingo y no en Santiago ni en Puerto Plata. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo que aquí debe ocurrir? Aquí debe ocurrir que para los actos de corrupción debe haber un tribunal especial conformado con la única y exclusiva facultad de conocer esos casos.
pero también un fiscal especial, que casi en términos concretos, la Procuraduría General de la República actualmente es una Procuraduría anticorrupción, porque en ningún otro aspecto trabaja. Todas las fiscalías son antros de corrupción y de atropello a los ciudadanos, y unas mafias increíbles donde hay una corrupción enorme, y la Procuraduría no hace ni. Y tú le solicitas cualquier cosa a la Procuraduría. Yo tengo 7 y 8 meses que solicité instancia a la Procuraduría para que me digan algo respecto de algo que tengo ahí, y no ha habido forma ni siquiera que me contesten. Evidentemente, tenemos una Procuraduría especializada solamente en materia de corrupción. Para cerrar el caso Odebrecht, Tomás, recuerdo que cuando Miriam, para justificar su voto disidente, cuando estaba conociendo el recurso de apelación de las medidas de coerción que se le impusieron a los imputados de Odebrecht, hizo una reflexión que yo le entendí extemporánea por el momento procesal, porque en ese momento no se estaba debatiendo pruebas, era indicios. Pero hoy día yo caigo y digo, pero la magistrada sabía lo que estaba haciendo. La magistrada se adelantó, conocía el plan y lo denunció. Y es posible que a partir de ese momento se agenció la malquerencia desde la primera figura del Estado hasta su empleado, el Procurador General de la República. ¿Tú crees que eso fue así? Así fue, sí, así fue. Porque no tenía ningún objeto hacer lo que se hizo con Miriam Germán, que no fuera una especie de venganza, una venganza pública, que tú nos desprestigiaste a nosotros en el momento que nosotros estábamos tratando de ganar capital político con un asunto tan serio, tan grave como eso, y tú nos delataste, nos dañaste el episodio, nos dañaste el sainete. Entonces ahora nosotros nos lo vamos a desquitar. Y así fue, se lo desquitaron o trataron de desquitarse. ¿Y tú crees que los abogados que asesoraron a la Procuraduría para hacer el mamotreto de acuerdo que Alejandro Vargas rechazó y que después buscaron un juez expresamente para que lo aprueben, debe sentirse conforme con este resultado? ¿Quién de ellos? Pues tú sabes, los que asesoraron al Procurador General de la República para elaborar el acuerdo de impunidad de Odebrecht. Ahí debe haber una nueva acusación contra Jean Alain. Porque resulta que, mira cómo el proceso de Odebrecht. ¿Ella está preso, doctor? Yo no, pero deben meterlo preso por 2 órdenes de arresto. 2 órdenes adicional. De prisión, adicional, sí. Mira, oye esto. Al señor Marcelo Odebrecht, en sus interrogatorios que le hicieron en Brasil, dijeron, ven acá, usted, ¿a cuántos políticos usted corrompió? Y él dijo, no, es que yo no he corrompido a nadie. Cuando yo conocí a esa gente, y esa gente eran ladrones. Cuando yo conocí a esa gente, y esa gente eran ladrones, yo no tuve que corromperlos. Ellos ya estaban corrompidos. Y es allá en Brasil donde dice la compañía que dio $92 millones en soborno en República Dominicana. Y incluso establece cuánto dio para cada uno de los préstamos y para cada una de las obras. Y lo detalló. Detallado. Sí, sí. Lo que quiere decir que se sabe quién era el presidente del Senado, quién era el presidente de la Cámara de Diputados, quiénes eran los voceros. Pero no lo dijo Odebrecht, porque se la batearon, le pusieron un acuerdo para que... Y Odebrecht firmó el acuerdo. Ahora bien, ¿qué pasó con el acuerdo? Ellos acordaron pagar el doble de 184. La suma, 184 millones de dólares. Y cuando Jean Alain firmó el acuerdo con ellos, ellos le hicieron un aporte de 30 millones de dólares. Y los otros 154. Pero no solo eso, Tomás. Odebrecht se comprometió también a suministrar los nombres de las personas cifradas en los famosos codinomas aquellos para que se supiera quién es cada quien. Yo estoy seguro que lo dio. Pero no se presentaron. Ah, bueno, pero eso ya... No te imaginas tú, en el periodo de transición,
todas las máquinas que llevaron a la Procuraduría, máquinas trituradoras de papeles. No, y además y comenzaron a triturar papeles formatearon ahí. todos esos discos duros que había ahí. Y todos los discos duros se los llevaron. Sí, eso no fue de que una acción, no, eso fue premeditado. Todavía estamos a la espera, don Tomás, de una institución por ahí que se llevan todos los discos duros. Y cuando le preguntaron a la directora que eso no es nada. No, eso no es nada. Lógicamente, lo que no se le puede aplaudir a los actuales procuradores, porque Brasil está allí. Brasil está ahí, Brasil no se ha movido de donde estaba. Ni los procuradores de Brasil no se van a negar a dar los papeles que en su momento dado supuestamente Jean Alain fue a buscar y que finalmente no trajo. Y si lo trajo, los trituró. Están ahí. Y hay otros países que también en términos de colaboración internacional pueden también dar detalles de eso. No hay voluntad política. No hay.